El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 10, del versículo 1 al 12. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y les preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Le responde: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separe de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa, y la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también comete adulterio. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos da su palabra con tanto poder y firmeza. Nos dice que lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Pues ¿cuántos de nosotros en todos los tiempos estamos siempre haciendo todo lo contrario de lo que Jesucristo nos ha enseñado, lo que Jesucristo nos da a conocer? No queremos cumplir su mandamiento, que es el matrimonio. Jesucristo mismo ha hecho ver a todos los de corazón duro, que muchas veces no quieren ver lo que Jesucristo nos ha dado para cada uno de nosotros, para vivir de una vez encaminados por su camino, que es la verdad. ¿Cuántos de nosotros no queremos escuchar la palabra de Jesucristo cuando se habla del matrimonio? Y cuando muchas veces, decimos: quien abandona a su esposo o su esposa y pide su divorcio y se casa con otra persona, y viceversa, el hombre y la mujer, si se divorcia y se casa con otra persona, comete adulterio. Jesucristo mismo lo dice y los hizo ver a sus apóstoles, ya que en el lugar donde Jesucristo predicaba, en los límites de Judea, pues ahí estaba enseñando, y la muchedumbre cada vez era más grande a su alrededor, donde seguían a Jesucristo para escuchar. En eso pues llegaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba a Jesucristo. Y siempre ha sido los fariseos que lo han puesto a prueba a Jesucristo, pero Jesucristo conocía sus intenciones, todo lo que tenían en mente, pero no podían contra la verdad de Jesucristo. Pues los fariseos le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse.
Pues era una respuesta muy rápida y astuta de los fariseos. ¿Y qué le dijo Jesucristo en ese entonces, en ese momento? Jesús le respondió: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Pues Jesucristo mismo, el Hijo de Dios Padre Todopoderoso, les dijo: Moisés era un profeta, en la cual él predicaba. Era un antepasado de Jesús, predicaba diciendo que el mandamiento de Dios eran 10, en las cuales tenían que cumplir. Y muchas veces no querían cumplir el mandamiento de Dios. ¿Cuántos aquellos tiempos se valían de la ley de Moisés, diciendo: sí, Moisés al escribir esta ley tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes? Por tercos que era, por eso tuvo que decirle a Jesucristo: al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Jesucristo mismo ha dicho bien claro, y su palabra es vida y sigue en todos los que acogemos, los que queremos cumplir su voluntad, sus enseñanzas, sus mandamientos. Que lo que une Dios en santo sacramento no lo puede el hombre separar. Para eso es el matrimonio santo, para unirse a su esposo o su esposa y ser una sola carne. Y Jesucristo bendice esa unión y lo santifica, ese matrimonio. ¿Cuántos de nosotros no queremos ver que el matrimonio ya no es santo? Pero es mentira. Jesucristo es santo. Jesucristo es el que santifica el matrimonio. Nosotros de por sí solos no podemos santificarnos. Tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios. Por eso muchos, cuando se casan y no son constantes en la fe de las enseñanzas que Jesucristo, pues muchas veces caemos en pecado, en las redes del maligno. Que los matrimonios cada vez más son destruidos por lo mismo, que no quieren cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces se casan, pero no saben lo que están recibiendo en esa unión. Es el mismo Santo Jesucristo quien da esa bendición. El sacerdote consagra ese matrimonio en nombre de Dios Padre Todopoderoso. Porque Jesucristo mismo ha instituido todo ese sacramento en el matrimonio del altar hacia Dios Padre Todopoderoso, que con su poder santo santifica ese matrimonio para que la familia sea siempre unida y no destruida. Quien destruye tu matrimonio es el mismo mal, el mismo maligno, el demonio, que destruye todo lo que Dios ha unido al hombre y la mujer para que sean en unidad un santo matrimonio, y ahí santifica a los hijos. Y de una sola carne, de la unión del amor, que ha bendecido Dios Padre Todopoderoso en el matrimonio católico, no en el matrimonio civil del hombre, porque ahí no santifica a Jesucristo en el matrimonio civil. Si no, seríamos paganos al decir que
estés casado por civil y que por lo tanto es tu esposa, no. Ante los ojos de Dios no es santo matrimonio. No confundáis la palabra de Jesucristo, porque la palabra de Jesucristo es la verdad. Si tú estás casada por civil ante la ley del hombre, pues estás en el pecado de la fornicación, porque no te has casado en santo matrimonio. Si tú estás conviviendo en unión libre, pues estás también cometiendo ese pecado. Si tú te has casado en el santo matrimonio católico y te has separado por el motivo que sea y abandonado a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos, y te divorcias y te casas con otra persona, con otro que no es tu esposa, pues estás cometiendo adulterio. No te valgas. Así como los fariseos se valieron de la ley de Moisés, que dijo bien claro Jesucristo, por tener su corazón, ustedes, corazón duro. Por eso que se había dado esa ley. Pero Dios al inicio creó al hombre y a la mujer para ser una sola carne en santo matrimonio. Pues el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y así serán una sola carne, porque ya no serán dos y no serán uno solo. Y fruto de ese amor nacen los hijos. Pues no digamos como los fariseos, que la ley lo permite para divorciarse, porque ya te cansaste de tu esposa, de tu esposo, porque no pensaste con tus falsas ideas o pensamientos de divorciarte de tu esposa. Muchas veces el matrimonio no se consagra constantemente, se pierde. Muchas veces lo que Jesucristo ha unido al hombre y a la mujer, se pierde esa santidad. Jesucristo ahí está presente en tu santo matrimonio, regalándote bendiciones, porque el hijo y la hija es una bendición de la unión del hombre y la mujer. Producto de ese amor nacen los hijos. Jesucristo, no teniendo hijos, quería mucho a los niños. Hasta incluso sus discípulos en un momento no permitieron que se le acercaran a Jesús en uno de las santas escrituras del Evangelio. Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Quien no tenga el corazón de un niño como él, de un niño, no entrará al reino de los cielos. Porque el corazón de un niño se asemeja al reino de los cielos. Jesucristo, no teniendo hijos, llevó toda una vida de estar en santidad para traer la salvación en condición humana. Sufrió todo lo que pudo ver del mundo. Pudo contemplar todo el dolor de la humanidad. Y más allá aún, amaba. A pesar de ser pecadores, Jesucristo nos muestra su camino, su amor. Y nosotros
Aún así, somos duros de corazón. Queremos ser siempre lo que nos viene en gana. A diestra y siniestra. Cometemos tanto daño al matrimonio consagrado. Si tú te has llamado para una vida de soltero, consagra tu vida de soltero a Jesucristo. Y si tú te has llamado para consagrar un santo matrimonio, pues el Señor Jesús te lo dará. No puedes ir y haciendo de la vida que Dios te ha otorgado en bendición, haciendo daño, destruyendo el matrimonio consagrado, porque ante los ojos de Dios el que está cometiendo adulterio no es digno de ir al reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos ahorita en ese pecado? Pues el Señor te llama y te dice que no han ido al hombre y a la mujer para divorciarse, sino los unió para ser una sola carne. Jesucristo ama los matrimonios consagrados y que perseveran a pesar que el maligno acecha a diestra y siniestra para destruir los matrimonios santos. Muchas veces el hombre quiere hacer lo que les viene en gana, despidiendo a su mujer y divorciándose, y más aún abandonando a los hijos, a la familia. Por eso que el mundo se ve en estos tiempos cada vez más falta de amor de Jesucristo, por no tomarlo en cuenta en sus vidas. Si Jesucristo te ama, no te aborrece. El que te aborrece y quiere destruirte es el maligno, el demonio, destruyendo tu santo matrimonio y haciéndote seducir en las bajezas del pecado, haciéndote pensar que en otros brazos encontrarás amor. Si tú no amas a tu esposo, a tu esposa, pues menos puedes amar a Jesucristo, a quien no lo ves, teniendo a tu prójimo cercano, que es tu esposa, tus hijos, que te ha dado, te ha regalado el Señor. El Señor no abandona a las mujeres separadas, viudas. Permanecéis siempre en unión con Jesucristo. Si tú estás divorciada o separada, santifica esa soltería al lado de tus hijos. Si tú eres mamá o papá soltero, no busquéis en brazos de un hombre o una mujer cuando tienes el regalo más precioso que en abundancia Jesucristo te ha regalado, que es tu hija, tus hijos. Porque el demonio quiere destruir a todo corazón que quiere seguir las enseñanzas de Jesucristo. Porque Jesucristo ama a los niños. Ama, y si tú no enseñas a tus hijos a ser amados, pues el Señor te pedirá cuentas. Ni un hombre ni una mujer puede ser feliz bajo el sufrimiento y el dolor de su prójimo. Tengamos en cuenta la palabra de Dios, que por medio de su Hijo Jesucristo
que nos concede la sabiduría de su Espíritu Santo, discernir y no estar en ese pecado del adulterio. El adulterio es condenado por Jesucristo. Que nadie te mienta diciéndote que si te divorcias, pues tienes derecho a recibir la Eucaristía Santa. Porque no puedes recibir la Eucaristía Santa que has recibido en unión de tu esposa o esposo, en santo sacramento, porque Jesucristo ha bendecido. Todo lo que bendice Jesucristo, todo lo que bendice Dios, Padre Todopoderoso, el hombre no lo puede separar. Y así irás, triste, agachado. Y no podrás comulgar el santo sacramento de Jesucristo. Jesucristo no te impide que tú lo recibas. Está en ti, en abandonar el adulterio. Ese pecado que te aleja de la gracia de Jesucristo, de permanecer en santo sacramento, de recibir la Eucaristía. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, sea lo que sea, ora con tu esposa o esposo. Pídanle a Jesucristo que Él tiene poder de estar unido al matrimonio santo, en santo sacramento. Pero si tú te has separado, custodia a tus hijos, cuida de tus hijos, que el Señor te pedirá cuentas de los regalos, talentos que te ha regalado en tus hijos, que es tu familia. Y podrás recibir su Eucaristía Santa, porque tú no estás fallando tu matrimonio. Estás perseverando, a pesar que te abandonó tu esposa, tú persevera. Y ora por tu esposo que se ha ido, abandonándote. Ora por su alma, porque su alma se condenará. No vaya a ser que en un momento que el Señor le llame, estará pagando de todo ese pecado, donde ya sabemos dónde paran las almas que siguen al maligno. Pues Jesucristo nos ha regalado su Evangelio de hoy para continuar por su camino de Él. Que nadie te engañe diciendo de que te puedes divorciar de tu esposo una vez que te has casado y volverte a casar, y así sucesivamente te divorcias y te casas, como se ve en estos tiempos modernos, que se casan y dicen matrimonio simbólico, que es patraña del maligno, del demonio, que se disfraza, aparentando que son matrimonios felices, pero son puro pecado de que están cometiendo el adulterio. Pero si no se arrepintáis a tiempo, pues estarán donde Jesucristo ha condenado al demonio. Y cada uno de sus hijos es valioso para Jesucristo. No permitáis que el maligno destruye todo lo que Jesucristo nos anuncia y todo lo que Dios Padre Todopoderoso ha unido y ama a la humanidad, pero no nuestro pecado. No ama porque está condenado para el demonio y nosotros somos sus criaturas perfectas que ha creado Jesucristo. Por eso Jesucristo nos anuncia su palabra y su palabra es vida. No permitamos que el maligno seduzca y engañe a las futuras generaciones. Está en ti, en mí, en que nuestros hijos vean en sus padres ejemplo de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Así podrás enseñar a tus hijos cuando crezcan que se unen en santo matrimonio para que no sean
seducidos por las cosas vanas que ofrece este mundo que se está perdiendo, por la oscuridad que nos muestra el maligno en la perdición del adulterio. Jesucristo está siempre a través de sus seguidores, servidores, para predicar su palabra. Es el mismo Jesucristo quien pone esas palabras llenas del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos instrumentos de llevar la palabra de Jesucristo en la verdad, porque Jesucristo está vivo y presente hoy y en todos los tiempos. Amén.